Hola y bienvenidos a Buscando Healer, el podcast en el que hacemos referencias a Worm. Yo soy Ramón, profeta de nuestro Señor y Salvador Worm, y estos son Juan y Nacho, mis dos acólitos. Y estáis aquí atrapados con nosotros durante los próximos 60 minutos o más para hablar de la única verdad del universo, Worm. ¡Worm! ¡Worm! ¡No has dicho Worm, Juan! ¡Quedas excluido de nuestra congregación! No me puedo creer que vayamos a hacer este podcast. Es cierto, es un ser multidimensional más allá de nuestro planeta. Es que aún mi cerebro no es capaz de comprender la grandía de todo esto. Creo que este capítulo habrá gente que lo lleve esperando un tiempo diciendo ¿de qué mierda habla Ramón cuando hace chistes de Worm? Y hay gente que le dará bastante igual. En general, como no nos escucha nadie, a todo el mundo le va a dar igual. Pero los pocos que nos escucháis, estáis ahí, sois fieles, os habréis dado cuenta que a lo largo del año, que por cierto, llevamos ya un año emitiendo. ¡Feliz cumpleaños! Nos felicitamos a nosotros mismos. Bueno, ya está. Alguien nos quiere. Es verdad, el amor propio es lo más importante. A lo largo de este año os habréis dado cuenta que Ramón repite mucho chistes de Worm, y cuando no los repite se disculpa por no repetirlos. No los repito, Bueno, los hago. Hace referencias. Y hoy ha llegado el momento de deciros qué es Worm. Ramón, por favor. Muy bien, pues Worm es técnicamente... Lo decimos webnovela a menudo porque no encuentro una palabra buena para traducir serial. No sé si serial existe en español. ¿Serie? Suena algo que dirían en Sudamérica. Sí, es lo que yo me como por las mañanas. De Kellogg's. Mira, Nacho. Pero básicamente es una webnovela por capítulos, ¿no? Sale a cachitos, no sale como todo un bicho. Online, de ahí web, que va sobre superhéroes. Ahora vamos a hablar de ella un poco más en detalles. Pero la razón por la que quiero hablar de ella es porque es muy poco conocida aquí. En el mundo de las webnovelas es como la más conocida del mundo, pero como está solo en inglés, en España es muy poco conocida. Están traduciéndola ahora, os dejaré el link debajo, pero la traducción está todavía a medio hacer, van por el arco 7 o algo así, son 30. No sé, no la he leído mucho, así que no sé qué tal es. Y yo creo que siempre compensa leer las versiones originales de las cosas. Si fuese preparado lo que es el equivalente de una presentación de PowerPoint de 2 horas. Sí, aunque aquí me gustaría mencionar que Worm no es el inglés más difícil, porque Wildbow, que es el autor, no se mete en descripciones mucho, y además, al ser como ya hablaremos, la protagonista una adolescente, a mí en ningún momento me pareció que tuviera una escritura más difícil que Harry Potter, a lo mejor. Tiene Sí, una escritura más difícil que Harry Sí, Potter. en algunos momentos sí. Vale, sí, pero... Sí, obviamente hay momentos, pero en general no es... No es leer horrendo. Juego de Tronos. Sí. A pesar de que en algunos aspectos es leer Juego de Tronos. Escrito por John C. McCrae, llamado Wildbow en internet. Es una webnovela, como he dicho, de unas 7.000 páginas aproximadamente. Página arriba, página abajo. Página arriba. Sí, de hecho, página arriba, página abajo, en mi ebook, por ejemplo, lo ponía como 4.500. Pero tiene páginas muy grandes tu ebook. En el mío 4.200. Según Wikipedia son 7.000. Y fue escrito entre 2011 y 2013. Tiene muchas cosas curiosas sobre su escritura, porque fue la primera novela que escribió el autor y tuvo mucho éxito. El tío vive de su escritura ahora. Y es una especie de monstruo escritor sobrehumano. Estoy bastante seguro que es su superpoder. Como os he dicho, esto va de superpoderes. Porque saca 2 capítulos a la semana mínimo. Algunas semanas saca un tercero de recompensa de Patreon. Y cada capítulo no son tan largos como un capítulo de libro, pero no son cortos, son unas buenas 6.000 palabras, mínimo 7.000 palabras, yo creo. Ese ritmo de escritura, manteniendo una calidad constante, con algún problema aquí y allí, pero es muy, muy impresionante que tenga esa clase de habilidad. Él dice que el truco es no parar nunca. El momento en el que pare, yo creo que es un Pokémon. Si leéis su entrada de Pokédex, dice: escribe continuamente para mantenerse con vida. En el momento en el que alguien le quita el teclado de la mano, le entran espasmos y muere. Pues algo así. Es un héroe. Es increíble.
Por otra parte, eso viene con sus inconvenientes. El cabrón solo escribe. Se niega a editar, porque Worm, al estar terminado... Ha editado algunas Sí, cositas. pero podría tomarse 6 meses, dejar de escribir sus otras web novelas y ponerse a trabajar en editar Worm, y no quiere porque... Hombre, entiendo que escribir al fin y al cabo es 10.000 veces más divertido que editar, ¿no? Pero... Y da más dinero. Sí. Pero sí, el asunto de cómo está escrito es impresionante cuando tienes en cuenta todo lo que escribe, la calidad y el hecho de que si lo comparas con otras cosas, porque sobre todo porque no tenía la historia pensada toda desde el principio. Piensa el setting, piensa unas cosas, pero luego empieza a escribir y se lo va inventando sobre la marcha. Hay muchos autores que dicen que hacen eso. Vamos, él dijo no sé si fue en un foro tal, pero lo dijo él, que hay eventos en los que él no sabe quién va a morir. Si hay un evento a lo mejor meteorológico o lo que sea, en un terremoto, y hay... Eso y él... solo pasa un par de veces, esto que vas a decir. Sí, pasa poco, pero que perfectamente hay personajes que a lo mejor no han muerto y que podrían haber muerto, y hay personajes que han muerto y podrían no haber muerto simplemente por azar. Y como hemos dicho, es una historia de superhéroes, pero no es exactamente una historia de superhéroes. Es una historia de un mundo con superpoderes y lo que ello conlleva. Es una historia de muchas cosas, dentro de las cuales los superpoderes son un factor central. Pero no es comparable exactamente a una historia de Marvel o de DC. Yo creo que para resumirlo en una sola frase sería: lo jodido que estaría el mundo si hubiera superpoderes. Un poco. Y por compararlo un poco con Marvel, sobre todo con Marvel, porque son de los más famosos de superhéroes y están muy de moda las películas, pero más que nada por antítesis. Porque Marvel se basa mucho en contar la historia de un superhéroe, que es especial, es Spider-Man, es el protector de toda la ciudad de Nueva York, que es especial, es distinto y tiene un montón de enemigos. Esto no, esto nos cuenta más el día a día, la sociedad, la interacción de muchos superhéroes distintos. Se parece un poco más a X-Men. De hecho, se parece... A mí siempre me pareció que tenía varias cosas parecidas con Watchmen. Watchmen es una historia en la que los personajes con superpoderes han jodido mucho a la sociedad, porque al principio parecía todo guay, y luego se nota un montón cómo la han jodido. Y en Worm es un poco esto, pero llevado ya al extremo, porque han pasado muchísimos años y además hay personas con superpoderes, mientras que en Watchmen hay menos. Y bueno, hasta aquí es la sección número 1, el capítulo 1, por así decirlo, que es Worm. Me gustaría comentar que vamos a hacer una sección en la que estamos todavía sin spoilers, puesto que mi principal plan de dominación mundial es que la gente se lea Worm, así que no quiero contar spoilers. Así que tendremos una primera sección que podría durar de entre 30 y 90 minutos, sin spoilers. O 7 días. Y luego quiero meter dentro de este capítulo también la primera parte de la discusión del libro sobre lo que viene siendo la primera gran sección. Si fuese un libro de verdad, una serie de libros. El primer arco, ¿no? Lo que sería más o menos el primer libro. Avisaremos cuando entren los spoilers, pero de momento os vamos a intentar enganchar. Esto es la prueba gratis que os dan en el supermercado, claro, para que probéis y luego tengáis que... ¿En el supermercado? Sí. El pruébeme. Sí. Yo estaba pensando en una de esas páginas en plan Crunchyroll que también te dan 30 meses gratuitos. De todas maneras, no me parece que si os queréis quedar para la parte con spoilers, no me parece que en el primer libro haya nada muy gordo para spoilear. Es verdad que el desarrollo de muchos personajes y las elecciones que toman, pues mira, te podrían sorprender. A la larga es mínimo, yo creo, y si os interesa podéis perfectamente quedaros. Uh-huh. Sí, porque en un libro de 7.000 páginas, las que vamos a cubrir hoy, las 1.000 y pico primeras... Menos. Tampoco... Bueno, igual son 800. 1000. Hasta el arco 8, final del arco 8 son 800. Pero son 800 dentro de tus cuentas de que son Claro, 4.500. es verdad. Sí, igual son las primeras 1000 dentro de las 7.000. Es una sección pequeña en realidad. Sí. Pero es la que establece el mundo y el juego. Así que después de este pequeño interludio, podemos pasar al episodio 2. ¿Eso ha sido una referencia a Worm? Sí, una referencia a Worm, por supuesto. Hablaremos de los interludios más adelante. Pasamos a mi segunda sección. ¿Qué tiene diferente Worm? ¿Qué es lo que tiene Worm? ¿Qué es lo que baila Worm que todo el mundo le tiene ganas? O sea, no era una referencia a Worm, pero espero que la hayáis pillado. Si tenéis por lo menos 20 años, son muy viejos. Hay una serie de aspectos que distinguen a Worm para empezar, de otras historias de superhéroes, y creo que hay que dejarlo bastante claro. Ya hemos empezado a hablar un poco de eso. Y en general de otras muchas historias de ficción para jóvenes adultos, por así decirlo, ¿no? Está muy de moda la historia para el público adolescente veinteañero. Y aunque este es un poco también para ese público, tiene muchas cosas que lo distinguen.
Por un lado, los personajes es uno de sus puntos fuertes, lo cual es difícil decir porque también el mundo es uno de sus puntos fuertes y la historia es uno de sus puntos fuertes, así que empiezas a decir los puntos fuertes y desvarías. Pero los personajes es lo primero que me viene a mí personalmente en mente, porque son personajes que no solo la protagonista... Básicamente, la mitad de los personajes podrían ser protagonistas. Son los protagonistas de su propia historia y simplemente los estamos viendo desde el punto de vista de nuestro protagonista. Pero no por ello ellos son menos personajes ni tienen menos aspectos en su vida. Y esto lo consiguen mucho con capítulos desde otros puntos de vista y interacciones interesantes entre ellos. Y otra cosa que me viene en mí a la mente cuando pienso en Worm es la crudeza y la realidad de sus personajes. Aquí lo tengo también, la destrucción de tu espíritu. Son personajes muy crudos, muy oscuro el mundo en que se presentan y muy... No sé exactamente cómo decirlo, pero es no un son capítulo personajes... de Black Mirror muy largo. Pues ya sé. Pero voy a compararlo un poco con otras cosas que conocemos, con Marvel. Los superhéroes de Marvel pasan por momentos malos, pero se levantan porque son el héroe y tienen que luchar para conseguir llegar al final, que está muy bien, pero no te crees que es algo que hiciera alguien de la vida real. Sin embargo, Worm te los trae de una manera en la que... Porque ninguno de los personajes de Worm es el elegido. A ninguno le ha encomendado una misión a alguien, de verdad. Todos son gente normal, con superpoderes, intentando hacerlo lo mejor que pueden, o lo peor en el caso de algunos, pero intentando salir al paso con los superpoderes y con lo que tienen en la vida. Así que eso, ninguno... El superpoder no te viene siempre con un mensaje de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, o de soy el último de mi planeta y tengo que no sé cuánto, o tengo demasiado dinero, o no, ¿qué voy a hacer? Esas cosas que tienen los superhéroes, que siempre tienen una clara chispa. Sí, aunque todos tienen, para al menos en mi opinión, casi todos los personajes en Worm tienen esa chispa, en el sentido de que todos tienen una motivación y una backstory muy buena. Sí, pero no es una motivación de superhéroe, es una motivación de personaje. No, sí, claro. Es curioso que hay un personaje que hace las cosas por su hermana, porque la quiere, se mete, digamos, a villano por su hermana para conseguir dinero, y ese es como el personaje más aburrido. O sea, la verdad es que Worm tiene un montón de personajes secundarios, pero muchísimos, y a todos los no te quedas, vamos, yo creo que no me quedé insatisfecho con ninguno. Claro, porque no solo es el personaje como te lo plantean, que es muy interesante, sino el desarrollo de personaje. Desarrollo de personaje. No hay nada en este mundo que le pueda gustar más a Ramón que un personaje que se desarrolla. Porque sí, los personajes planos están bien. Superman, sabes que pase lo que pase, va a ser bueno, va a ser valiente, va a ser heroico, es el personaje que es. Pero estos personajes de Worm, cómo empiezan y cómo acaban, y la historia que les lleva a esos puntos... Es increíble. No puedes predecirlo. Bueno, quería mencionar que se contrastan un poco porque hay ciertos personajes que sí son más Superman en esta buena novela, más que siempre hacen lo correcto, siempre parecen hacer lo correcto, pero son una muy buena antítesis para el resto de los personajes, porque a lo mejor hay 2 o 3 que son así. Claro, y funcionan de contraste. Y además muy bueno porque luego encima, cuando te explican el por qué hacen las cosas, lo racionalizan muy bien. Hablaremos un poco más de los personajes de algunos en concreto en la sección con spoilers. Pero siguiendo con qué tiene diferente Worm, tenemos 2.2, la originalidad de sus poderes. Este es un puntazo. Este es un puntazo, ¿ves? Es que son todo puntazos. Mientras que otras... supongo que si tuviese que compararlo con algo, lo compararía sobre todo con My Hero Academia, en el sentido que son poderes normalmente fáciles de describir, o por lo menos limitados. Tal vez no tan fáciles de describir como los de Hero Academia, ahora que lo digo, pero... Estoy pensando en uno o dos que no son una fácil de describir, Ya, ¿no? por eso me he tenido que retractar un poco. Pero son poderes limitados dentro... Este es el poder y es lo que es. Sí, no es como Capitán América, ¿qué hace Capitán América? Los superhéroes no suelen tener muchos poderes y cuando los tienen suelen funcionar dentro de un límite básico. Y suelen ser cosas originales. Nadie tiene superfuerza. Hay un personaje que a primera vista parece que vuela y tiene superfuerza. Y es verdad que vuela. Pero lo que tiene es un campo de fuerza a su alrededor que está a flor de piel. Y entonces funciona a efectos básicos como invulnerabilidad y superfuerza. Pero si le anulas el campo de fuerza, entonces no tiene ninguna de esas dos cosas. Y otro también tiene superfuerza, pero lo que tiene es control absoluto sobre su propia biología, así que puede estar con un subidón de adrenalina constante. Y son esos... Siempre hay que encontrar un giro de que le da algo. A mí lo que me gusta es
que poderes simples como ser invisible, controlar insectos, saber como leer la mente, ¿no? No son así, sino que simplemente leer la mente, pues no, realmente esta puede saltarse un paso en la deducción. Si le falta una pieza para deducir algo, su superpoder aplica esa pieza. El que es invisible, no es invisible, la gente se olvida de ese personaje. No existe el poder simple, sino que simplemente es ponerle otras limitaciones para que a ojo sea ese superpoder y realmente tenga otras limitaciones, otro juego, y al final luego lo puedan utilizar de otra manera. Claro, el poder que al principio parece una cosa, y no solo el hecho de que eso que he dicho, que parece súper fuerza y en realidad tiene un detalle. No, es solo cómo puedes usarlo, ¿no? Sí, la originalidad es algo que destaca mucho en los personajes de Worm. Sobre todo, no voy a entrar en spoilers porque todavía no estamos, pero la protagonista destaca por eso, porque su poder es... Al principio te parece que es una mierda, pero luego le da tanta versatilidad, lo hace lo usa para tantas cosas distintas, crea situaciones muy chulas y muy guays de leer. Cuando puso los insectos en la manilla del reloj en su casa, no sé si os acordáis, para llevar el tiempo. No Juan, estamos entrando en spoilers, Juan. Hemos procurado decir lo mínimo. Siguiente punto, ya acabando mi sección de qué tiene diferente Worm, lo que es su mundo. El realismo y el detalle de su escenario, de este mundo que ha creado, lo que es el world building. El Worm Building. El worm building, if you will. Es también extrañamente detallado, normalmente conseguido desde darnos otros puntos de vista. De repente vemos cómo esto es en otra ciudad o en otra parte del mundo. Claro, porque tiene 7000 páginas, tiene que rellenarlas de algo. Entonces, te habla de otras partes del mundo, de otras culturas. El mundo, no os vamos a entrar en spoiler, pero el mundo está jodido. Y cómo están resolviendo distintas personas en distintos sitios, en distintas culturas, esos problemas. Claro, el impacto... Es muy interesante cómo hablan del impacto de los poderes en el mundo, en América, ¿no? En el mundo más occidental que hay, pero luego también lo contrastan con cómo afectó a otras culturas. ¿Pero hay mundo más allá de América? Cuando importa no, Nacho, cuando importa no. Los aliens siempre lo saben, por eso no vienen a España. solo quieren ver al presidente de los Estados Unidos. Pero sí, no puedo hablar mucho de esta parte del mundo sin ya meterme en spoilers. Luego hablaré un poquillo más. Pero es probablemente la parte que más spoilers tiene, lo que es su mundo y su ciencia ficción. Que también hay que decirlo que técnicamente es una historia de ciencia ficción y tiene detalles interesantes. Como cosa del mundo, de construcción, me gusta mucho cómo clasifica los poderes. Quiero comentarlo un segundín. Puedes comentarlo, no está en ninguna otra sección como de spoilers. Entonces, la cuestión es que Wildbow ha escrito sus personajes con poderes y dentro del mundo... Para lidiar con estos superpoderes los clasifican en 12 clasificaciones. Esto es para lidiar con ellos en el sentido de que puedas rápidamente identificar la amenaza que representa a alguien, ¿no? Te aparece un supervillano a alguien y la policía dice ¿quién es este? Es no sé quién, su clasificación es ta. Y entonces ya sabes unos protocolos para esta clase de amenaza. Entonces, por ejemplo, sin entrar mucho, pero Mover son gente que tiene poderes de movilidad. Blaster son gente que tiene poderes de disparar cosas. Hay 12 tipos, que no os lo... Pero vamos, son Mover, Shaker, Brute, Breaker, Master, Tinker, Blaster, Thinker, Striker, Changer, Tramp y Stranger. Toma ahí. ¿Les has dicho los 12? Y sin la rima, porque había una rima para hacerlo. No, lo ha dicho con la rima, solo que no los ha dividido en estrofas, así que no te has dado cuenta. Vaya. Me parece muy guay porque son, cuando te paras a pensarlo, son unas clasificaciones que se pueden aplicar a cualquier otra obra de superhéroes, Marvel, Sí. DC, My Hero Academia. El Reddit de Worm tiene un thread continuo de gente haciendo ese de Rate this power. Y meten a un personaje y es a ver este qué es. Porque luego cada una de estas clasificaciones le ponen un numerito al lado y puedes entrar dentro de varias clasificaciones. Y dos clasificaciones que me parecen especialmente chulas son las de Thinker y Tinker, porque no las he visto mencionadas en ninguna otra obra de superhéroes y las usamos tanto que me parece raro que no existan como tal. Thinker es el que tiene poderes mentales, tiene superinteligencia, puede leer mentes, puede... Más interesante que eso normalmente. Son cosas como capacidad de superresolución de problemas. Claro, Eso. nadie tiene... En Worm nadie tiene superinteligencia. Es lo que dije antes. Por ejemplo, un famoso Thinker sería Batman. Batman, si hubiera que clasificarle con superpoderes, es un Thinker. Siempre planea un paso por delante de todo el Su mundo. poder es super paranoia.
El otro superpoder que también usamos en un montón de obras es Tinker, que es básicamente construir cosas con una tecnología muchísimo más avanzada que el mundo actual. Cualquier supervillano que use esos rayos de la muerte, o Iron Man. Iron Man es un Tinker. Solo que nunca en ningún sitio que no sea Worm he oído usar las palabras Tinker y Thinker, y sin embargo usamos los conceptos. Como detalle, el concepto de Tinker no es solo superciencia, que normalmente suele ser equivalente a superinteligencia en las cosas más clásicas, sino que son... No hablaremos de los detalles de todos los poderes, pero solo como concepto los Thinker, porque es crucial. Es que Tinker. tienes... ¿Qué he dicho? Thinker. Pues de los Tinker. Es que tienes básicamente la ciencia infusa, conocimientos de una tecnología, de una clase de tecnología. Entonces, siempre eres un especialista en algo y eres incapaz de transmitírselo a una persona que no es un Tinker por lo menos, porque todos los Tinkers, por inercia, son geniales con cualquier tecnología actual, básicamente. Pero luego tienen super tecnología de un campo. Uno es especialista en bombas, uno otro es en especialista nanotecnología, otro en informática, otro en cosas así. Claro, además que es una especie de como de habilidad innata. Es imposible. Lo explican como que cuando se ponen a pensar en ello, la idea le viene, no aplican una lógica matemática científica, no, le viene la idea como si fuera casi un arte. Pero bueno, luego cuando en Ward, la segunda parte de Worm, la cual deberíais leer después de leer Worm, hay más Tinkers y vemos que sí les viene un poquito más el detalle, más de lo que te da la impresión a veces en Worm, pero eso, que les viene porque lo saben. Y igual te lo intentan explicar y es imposible, porque es una forma de ver las cosas que no existe en nuestra matemática, por nuestra matemática o nuestra física. Y con esto acabamos el qué tiene diferente Worm, a pesar de que hay otras cosas de las que hablaremos. Sí, a mí me gustaría mencionar los detalles literarios que pone de vez en cuando. Eso está en mi sección de ligeros spoilers. Ah, bueno, pero simbolismo, eso, mencionar un poco por encima Sí, simbolismo si quieres de nombres. ser más genérico, puedes. Sí, y que muchas veces hay algo que mencionan una vez, ya no en la historia, sino a lo mejor en un mini arco, y se repite otras 2 veces, de manera de que para la tercera vez es una especie de... Un 3-bit. Es un 3-bit, exacto. Está cerrando, digamos, con la idea que te dio en la primera vez. Es como una especie de mini historia, digamos, presentación, desarrollo / conflicto y resolución dentro de una De pequeña otra parte de la narrativa historia. más grande. Exacto. Pero bueno, eso es más bien una forma literaria que no es única de Worm. Solo tiene bastantes detalles curiosos a nivel de técnicas literarias. Ya sobre todo cuando te metes más en la parte más avanzada de la historia, yo creo. Ahora tengo aquí un segundo interludio de un poco nuestras experiencias personales, porque siempre hablamos de eso. Y me parece que esta vez es importante. Esta vez es crucial, incluso. Es nuestra historia de origen, por así decirlo, nuestro trigger event. Bastante. Yo creo, para que lo entendáis, se lo dije una vez a Ramón, ¿sabéis esa frase típica que dicen, te puedes leer este libro, pero tampoco te va a cambiar la vida? Ramón no puede decir eso de Worm. No puede decir eso de Worm. Su vida es pre-Worm y post-Worm. Es cierto, no recuerdo nada antes de haber leído Worm. Pero bueno, yo descubrí Worm. La primera pregunta de esta sección es ¿cómo descubriste Worm? La solución es muy fácil para el resto de vosotros, pero en mi caso, supongo que todo empieza cuando tenía 2 años. Hay que empezar por el principio, Nacho. No, curiosamente, esto empezó por fanfiction. No leyendo fanfictions de Worm, sino... Había un escritor de fanfiction que me gustaba a mí, que hacía un fanfiction de Harry Potter, de Harry por Hermione, que tenía dentro de su perfil de fanfiction.net una historia de Worm. El escritor se llama Materia Blade. Hola, si nos escuchas, no creo. Hablas inglés, no sé cómo llevas el español, pero me gustan mucho tus fanfiction. Materia Blade escribe varios fanfictions de Worm, pero en ese momento yo no sabía lo que era Worm y decía, ¿qué será este Worm que ha escrito este escritor que me gusta? No sé lo que es. Y creo que ya lo había visto en algún otro sitio, rebote. ¿Qué son estos fanfiction que están apareciendo aquí? ¿Qué es Worm? Y lo investigué y lo encontré. Tardé un poquito en arrancar porque no me encantó el primer cacho del primer episodio, del primer capítulo. Tengo que comentarlo, que al principio puede dar la impresión de que es una historia que no es. Pero la experiencia de leerlo fue una vez que llegué al primer conflicto, básicamente, y sobre todo una vez que llegué al segundo capítulo. Vamos a decir arcos, porque hay arcos y capítulos. Una vez que llegué al segundo arco, ya fue un no parar.
Era un continuo, una lectura continua. Creo que me lo leí en menos de 3 semanas. Monstruo, eres un monstruo. Iba con el móvil en el tren, iba conduciendo y... No, conduciendo no, porque me estaba sacando el carnet de conducir. Suspendí. No estoy diciendo que esté relacionada una cosa con la otra. Pero tampoco estoy diciendo que no. La cosa es que me encantó y desde entonces me dediqué a decirle a todo el mundo que debería leerlo. Y... No, a ver, no, eso es poco. Decirle que te dedicabas a decirle a la gente que lo leyera es poco. A ver, señores, estamos aquí, un año después de haber empezado estos podcasts. Todo nos ha conducido aquí, a este momento. Ramón, confiesa, ¿empezamos los podcasts como técnica sutil para que pudieras meterle a la gente la idea de Worm? No. Empezamos los podcasts como técnica descarada para que pudiese meterle a la gente Worm. Porque vosotros lo escucháis 1 hora a la semana, cada 2 semanas, y os se mete una referencia de Worm. Pero ahora porque está más calmado. Pero tuvo una época que pregúntale a cualquiera de nuestros amigos, a cualquiera que estuvo cerca en esa época, era Worm todo el día, referencia a Worm, chiste de Worm. Y a mí me hace un montón de gracia, ¿no? A mí yo llegué a un momento en que incluso le alimentaba y le decía, esto es como Worm. Y este Worm que hacemos es de aquella época, de las referencias de Ramón, pero era exagerado. Apoyadme, Reddit de Worm. Apoyadme para Humans Online. Sabéis que es la única forma de vivir. Exagerado. Pero ha creado un meme interno para nosotros de todo es una referencia de Worm. Sí. Y sin coñas, no es que empezase este podcast solo por eso, pero de no haber leído Worm, no habría empezado a escuchar el podcast de Worm, por cual no me habría metido en podcast y no habría hecho este podcast. Hombre, aunque realmente te gustaba ya mucho Game Grumps, ¿no? Y cosas así antes de... Pero Game Grumps no es un podcast. Ya, bueno, pero tú me entiendes. Cosas de... Sí, probablemente sin Game Grumps tampoco me habría metido en el podcast. ¿Quién sabe? ¿Vosotros cómo descubristeis Pues no sé, Worm? Ramón. No sé, Ramón. Alguien estuvo intentando convencerme durante... No un año, tardas 6 meses o así. Sí, más o menos 6 meses. A mí un poco más porque era muy largo y en inglés me daba más vago, pero al final también caí. Pero aparte de Juan y yo, ¿a cuánta gente has convencido? Eres muy insistente, Sí, pero muy sí, poco sí. efectivo, ¿eh? Ya, no soy muy eficiente, ¿no? Pero compenso con personalidad. Yo la verdad es que eso, me acuerdo de que me salvó el semestre prácticamente. Ya tenía algo para hacer todo cada vez que cogía el bus para ir a la uni, cuando volvía. Sí, yo también lo leí en buses. Yo creo que fui más a clase solamente por decir, venga, al menos puedo leer Worm en el bus. Fuiste a clase para leer No, Worm. pero decir que hay veces que, no tengo ganas, me encuentro mal, no sé qué tal, pero... Bueno, al menos leo Worm, ¿sabes? No es lo peor, no se acaba el mundo. Y eso, me enganchó bastísimo. A lo mejor tardé un poco más en engancharme. Para el arco 2 o 3 ya me gustaba bastante. Pero a lo mejor quizás hasta que no empezaron a meterse más en conflictos físicos, no me metí yo tanto en el tema. Ahora, literal, mi tapete de Yu-Gi-Oh! Es la protagonista de Worm, así en grande. Y nada, la gente me dice que está muy chulo y yo les digo que sería un Worm. Muy bien. Estoy Juan, muy orgulloso. Juan expande la palabra. Estoy muy orgulloso de ti. Que sepáis que he conseguido que se lean Worm, aparte de vosotros dos, mi hermano, un amigo de mi hermano, y ya. La entonación la tienes que mejorar, Ramón, porque ahí parecía por un momento... No, espera, también Marisé se lo empezó. Y no lo continuó, no lo terminó. Pero ya caerá. Give me hueco. Vamos al desgaste. A ver cuánta gente se lo lee después de esto. Venga, vamos, público. Si existís, manifestaros. Es un poco una tarea. A mí me llevó varios meses. Espérate, porque esto nos lleva a nuestro tercer capítulo de este podcast. ¿Qué necesitas saber de Worm? Necesitas preparar comida, bebida, un refugio nuclear, porque probablemente te va a llevar... Efectivamente, como primer detalle aquí, it's a pretty big commitment. Es muy largo y tienes que Eso estar... me dijo ella. Nacho, por favor, estamos teniendo una discusión seria. Y hay que estar preparado para el hecho de que es como leerte como 4 libros de Juego de Tronos. O algo así. Y una vez que lo empiezas, por cierto, hay que terminarlo. ¿A que sí, Juan? ¿A que sí, Juan? No sé de qué me habláis, para nada, epílogos. No me puedo creer. Juan nos ha acabado los epílogos. No, se acabó la historia de Worm. Worm se acabó, capítulo 30, final, termina.
que deje de leerlo. Eres un enfermo, Juan. Sí, no sé, quiere decir, el epílogo, lo que le pasa después a los personajes y tal, y Juan no se lo ha Me da leído. igual, la historia se ha acabado. Gente random de internet, ayudarnos a avergonzar a Juan. Juan, cuando vienes, los Slaughterhouse 9 no te aceptan. Eres un monstruo. Tengo mis razones, pero no quiero spoilear mucho. Ya lo comentaré más adelante, porque no me he leído. Sí, en el Cuarto en Bringer le llaman. En el segundo capítulo podrás entrar más en ello, pero tío, lételo. Puedo mencionarlo en el primer. Básicamente es un poco la estructura de Worm. No sé si mencionar aquí que Worm, en mi opinión, decae al final. Decae un poquito al final, Ramón. Decae un poquito al final. En mi opinión tiene, Poquito. o sea, en el prefinal decae mucho. Y el final vuelve a subir. Lo que pasa es que, como en el prefinal decayó mucho, yo ya había perdido un poco de interés. Entonces lo acabé un poco, obviamente porque quería verlo acabar. Pero para cuando lo acabé ya dije, basta, ya se acabó. Pero es que los epílogos son muy buenos. Es que casi Ya. vuelven a lo más alto. Pero ya he perdido el interés, ya Cockblock, ya Clock he Block. hecho lo que quería. Y como otra cosa que deberíais saber es que es relativamente oscura. Sí, no es una novela que le darías a un niño de 10 años. No. No, claro, no la he comparado con Watchmen por comparar. La verdad es que tiene un montón de cosas que me recuerdan a ello. Y encima es eso, todos los personajes tienen algún tipo de depresión o algo. Es increíble Los personajes cuando la van de depresión para abajo. gente- Sí. Y nada, o sea, por otra parte lo hace mucho más interesante y tiene sentido dentro del mundo que todo el mundo esté así de deprimido. Ahora hablamos de eso. De hecho, cuando empieza el principio del primer capítulo te pone que esta obra no es para gente sensible ni para lectores jóvenes. Y si estás buscando trigger warnings, tardarías menos en buscar las cosas que no son trigger warnings. Tardarías menos en coger un diccionario Sí. y ver todas las palabras. Y como dije antes, el comienzo podría engañarte un poco, porque al principio te da la impresión, y mínimo spoiler, empieza en un instituto, minimísimo spoiler, empieza con nuestra protagonista, que es una chica, y está en el instituto y le hacen bullying. Este es el máximo nivel de spoiler al que vamos a llegar en esta sección. Y igual no te apetece leer una historia sobre instituto y una pobre chica que consigue superpoderes y sigue con el drama de instituto o tiene una doble vida que es instituto, que es y tal. No es esa historia. Aunque empieza en el instituto, luego el instituto sale muy poco. Muy poco y no es la historia que parece en el primer capítulo. Para mí era un plus, porque me recordaba un poco a Code Geass, ¿no? Sí, porque tú eres ese enfermo que le gusta el episodio del gato de Code Geass. Es como el mejor episodio de la serie, pero bueno. I stand by it. Pero eso, la historia no es exactamente eso que parece. Ah, sí, y hay gente que le pasa un poco lo contrario. Le dicen que es una historia muy seria, muy realista y que se muere mucha gente. Y como llegan al capítulo 4 y no se ha muerto nadie, ya veis, spoiler, 30 capítulos y al 4 no se ha muerto nadie. Perdón, arcos, vamos por arcos. Pues ya les parece que no, que les han engañado, que no es nada realista porque hay superpoderes y explosiones y no se ha muerto nadie. Dale hueco, que a fin de cuentas en un libro no se puede morir la gente tan porque sí. No es morirse como en Juego de Tronos, pero se muere bastante la gente. También en Juego de Tronos se mueren porque empiezan en el... no quiero spoiler mucho, pero en Juego de Tronos empiezan en el conflicto, literal. Ya hay conflicto en... Quizás en el primer... Yo es que no me he leído los libros, pero en la primera temporada justo no hay conflicto todavía porque no se ha muerto el rey, pero ya para el final de la primera temporada ya empieza todo el conflicto. Ya tiene que haber muerte por cojones. Hay una guerra, prácticamente. Mientras que en Sí, Worm... Worm usa un poco más de tiempo en prepararte el pastel. el escenario. No, y además que no hay conflicto porque sí en Worm. No, pero hay bastante conflicto en los 3 primeros arcos, ¿eh? No, sí, lo hay, pero como lo hay en el mundo, ¿no? Hay criminales robando y policías intentando... Bueno, hay bombas que paran el tiempo y mierdas. Sí, bueno, Tampoco... ya. Es criminales robando, pero con superpoderes, ¿sabes? En plan... Bueno, da igual, solo era un detalle. Tampoco Pero vamos, quiero pararme... Al final usa ese tiempo para establecer un escenario, unos jugadores que van a hacer la partida. Y yo creo que recompensa al final porque el tiempo invertido lo usa muy bien. A mí personalmente es que sin no duda. me disgustó. O sea, obviamente me encantó cuando el conflicto sube, esa parte me encanta. Pero me parece que World podría haber sido así todo el libro. Yo al principio quería que fuese todo a nivel bajo. Yo cuando empezó a subir
En plan, bueno, tampoco quiero meterme, pero la cosa es que yo estaba muy contento con esta primera parte y con la parte que va después. Pero hay gente que tenía esa queja y yo quería decir que bueno, que es una queja, pero que no pasa nada. Si empieza abajo y luego sube, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Sí, es lo que decía Ramón. Ese es otro meme que salió de aquí de Layer One, porque siempre Ramón dice, no, es que ahora viene lo bueno. Es que siempre viene lo bueno hasta el capítulo 25, donde luego viene algo que no es tan bueno. Y bueno, ahora viene lo bueno, porque llegamos a la sección 4 de ¿aún necesitas que te convenza para leer Worm? Ok. Pues ahora entramos en mínimos spoilers, que ya hemos entrado un pelín, y podemos hablar de un poquito más cosas. Spoiler alert. Spoiler alert. Como hemos dicho... Corre a leerte Worm y vuelve después de 7.000 páginas. Efectivamente. Os esperamos aquí en 2 semanas, hemos dicho. ¿Sí? Podéis volver... 8 meses. Lo que tardéis. Depende de si sois unos obsesos de la lectura o no. Podéis volver y escuchar el resto del podcast y el próximo que haremos, porque este tendrá 2 partes. Como dijimos antes, cómo el mundo se ha adaptado a los superpoderes es interesante. Y un detalle importante es que los superpoderes se originan de eventos traumáticos en este mundo, llamados trigger events. Sí, probablemente usemos muchos términos en inglés, porque la novela está en inglés, con lo cual... No sé cómo lo traducen en la versión que están traduciendo online, pero sí, esto, cuando digamos trigger event, es cuando una persona que está en el momento más bajo de su vida y más terrible y tal, desarrolla superpoderes de golpe. O a veces no tiene por qué estar en un momento malo, pero tiene que ser un evento que le haga shock, que sea un trauma. O tiene que ser, sí, tiene que ser un evento traumático, es lo que tiene que ser. Porque puede estar muy bien, pero puede tener un accidente. Y ser causa del accidente. Sí, efectivamente. La cosa es que, dadas las circunstancias, uno lo piensa, y puesto que son gente que han tenido eventos traumáticos, son gente traumatizada, así que son gente con problemas, lo cual es un punto más para que haya más villanos. Y por otra parte, la clase de personas que están en peores situaciones económicas, sociales, son más dadas a que tengan eventos traumáticos. Y entonces son más dadas a que resulten en villanos, porque han tenido una vida conflictiva, así que son más dados a ser conflictivos. Entonces, en este mundo que está muy jodido, una de las principales cosas con lo cual, perdona, igual ha quedado un poco mal. No quiero aquí decir que la gente con menos dinero es más mala. Solo quiero decir que la gente que está en situaciones problemáticas... A ver, estadísticamente... en cuanto alguien empieza a decir estadísticamente, empiezas a liarla, Juan. Bueno, no. Ya, pero si no tienes dinero para darle de comer a tus hijos... No vamos a meternos obviamente... en camisa de 11 varas, que esto no es la cuestión del podcast. Pero sí, la cosa es que, como vienen de situaciones problemáticas, son más dados a escenarios problemáticos. Lo cual, en general, resulta que esta gente traumatizada sea más a menudo villanos. Así que hay 3 villanos por cada héroe, se calcula, en esta sociedad. Que es uno de los primeros problemas que hace que el mundo esté jodido. La superpoblación de villanos. Así. Y... es interesante cómo juegan con este trauma, que no es solo el origen del poder, sino que siempre está relacionado con el poder. Juegan con ello muy bien. Cuando tu trauma es de un tipo, tu poder va correspondiendo. Si es una cosa física... Algo que se entenderá muy fácil. Si tienes un trauma porque te quedas atrapado en un incendio, muy probablemente tengas poderes de fuego. Algo así. Además, el poder te obliga, en parte, a que si lo quieres utilizar, tengas que revivir tu trauma. Por tanto, tu poder, puesto que estás más cercano al trauma, se hace más fuerte... Como hemos dicho, muy preocupa un poco. Si estás en un sitio en llamas, como ha dicho Nacho, estás en una casa ardiendo, puedes conseguir un poder de fuego. Vas a conseguir normalmente un poder que te salve la vida, que te solucione el problema en el que estás de forma inmediata, pero que a la larga básicamente agrave tus problemas en general o te recuerden constantemente ese problema. Si has tenido un efecto traumático con fuego, puede que no te haga mucha gracia el hecho de disparar fuego. Hablamos de una de las clasificaciones que es Master, quiere decir controlar cosas. Hipotéticamente, si controlas gente, los trigger events para Masters a menudo son gente que se siente sola. Entonces consigues un poder que te da gente, pero nadie quiere estar con alguien que controla a la gente. Es esa clase de ironía que los poderes tienen una mala uva. Sí. Un ejemplo muy bueno de esto es Todoroki en Boku no Hero. Es un personaje que su poder, que es lanzar fuego, obviamente también la parte de hielo, viene por su... O sea, no, obviamente vino por nacimiento, ¿no? Pero se hace más fuerte, o al menos tiene una relación con su trauma, que es su padre, y cómo abusó de su madre en su momento, y lo frío que le es hacia él, y cómo ¿Lo frío o lo caliente? y por eso me gustó tanto esa parte en la que él tiene que usar el fuego, pero eso le recuerda a su padre.
pero es que es su poder, entonces Puede- hay una sí, dicotomía sí. muy fuerte. Puede que recordéis en nuestro episodio de Boku no Hero que hice referencia a otra cosa, a un libro que se llama Worm, en esa parte de Todoroki, porque a mí también me lo recordó. Como algunos ejemplos de poderes interesantes que antes hablamos, ya más alejándonos del simple hecho de fuerza o telequinesis, pero no es eso, tiene un truco. Simplemente poderes originales en sí mismo. A mí siempre me gusta poner como ejemplo a Clock Blocker, porque su poder es, cuando toca algo, lo congela en el tiempo y es inmutable. Básicamente se convierte en una constante. Sí, en la fuerza inamovible. Ujú. No, en el objeto En el inamovible. objeto inamovible. Lo cual resulta en que puede congelarte y dejarte quieto parado. Es una cosa que dura solo unos minutos y él no controla cuánto dura, así que ahí tiene un poco de RNG. RNG también y de gracia. Pero es como lo puede usar para otras cosas. Puede bloquear su propio traje y él se queda congelado, pero se vuelve inmune, básicamente. Sí, porque es absolutamente indestructible. Él se llama Clock Blocker porque eso, para el tiempo de las Sí, cosas. por eso. Ujú. Entonces, Hay una vez, pequeño spoiler, que saca un montón de folios y los congela delante de él en el aire y crea un muro, o lo usa de formas interesantes. El poder es interesante y lo usa de formas interesantes. Y de esto hay varios ejemplos que, como digo, tampoco quiero meterme mucho, pero era para poner algo un poco más curioso. Como hemos dicho, de forma similar a Boku no Hero, las limitaciones muchas veces juegan a su favor, como usar este poder para esta situación. Funciona un poco como una pelea de yo-yo, en el sentido de que este es un puzzle. ¿Cómo con mi poder puedo derrotar a su poder? ¿No habéis visto yo-yo? Yo solo he visto las 2 primeras temporadas, pero a menudo es eso. No es necesariamente ser más fuerte, es cómo contrarresto esta situación dados mis objetos. O puede ser Yotaro y darle muchos puñetazos muy fuertes. otra cosa que me gusta de los poderes de Won es, bueno, la clasificación de la que ya hemos hablado, porque yo soy persona de ciencias y me gusta cuando clasifica las cosas y no eres simplemente Harry Potter y ¡magia! ¡Ah! Todo es magia. Ah. Y ya está. Una cosa que me gusta mucho que añadan es lo del efecto Manton. Sí. Porque porque al final la gente usa los poderes de formas muy originales, es muy poderosa, y una cosa que el espectador piensa es, bueno, ¿y por qué no...? Eso, si alguien crea un campo de fuerza, ¿por qué no creo el campo de fuerza dentro de la persona y lo exploto desde dentro? Porque te dicen que existe el efecto Manton. Que los poderes normalmente o afectan a cosas vivientes o afectan a cosas no vivientes. Y no se intercalan. La gente que tiene poderes que no siguen la ley de Manton el efecto Manton, es una gran minoría y son siempre... ¿Cómo se dice? ¿Rarezas? Es rareza, pero se conoce. Esta persona no sigue el efecto Manton. Es algo que la gente sabe. Narwhal es un personaje, no es muy importante, pero es importante principalmente su poder. Es fuerte por el hecho de que no tiene esa clase de limitaciones. Claro, crea campos de fuerza, pero sin limitación del poder del Claro, Manton. sí que puede cortarte por la mitad con un campo de fuerza. Sí, este efecto se dice que está hecho para que no te hagas daño a ti mismo en un principio, ¿no? Porque la Claro. mayoría de los poderes que pueden hacer cosas a las cosas no vivientes pueden explotar, puede hacer que exploten las cosas, pues para que no te explotes a ti mismo. Y luego, como he dicho antes, no tienen exactamente estas características típicas de un superhéroe. Porque no son superhumanos, son parahumanos. Que es como llaman a la gente con poderes, son humanos y nunca dejan de serlo. Simplemente a sus conflictos humanos se añaden poderes. Y es difícil explicarlo de mejor forma sin meterse ya en la carne. Pero es un poco lo que hablamos de los traumas. Todo revuelve al final, todo gira alrededor de los conflictos humanos, al fin y al cabo. Los superpoderes son solo un super extra. Entonces, sin entrar mucho en spoiler, pero en general vemos más puntos de vista de villanos que de héroes. Es cierto. Vemos más las cosas desde el punto de vista de la gente que se siente apartada de la sociedad, que tiene que usar sus poderes para hacerse un sitio en este mundo que está hecho una mierda. Pero también están los héroes, que son también personajes muy interesantes. Muy interesantes. Porque los héroes... Esa era mi siguiente sección. Gran cantidad de personajes interesantes. Los héroes en este mundo tienen que vencer su trauma, porque ellos también consiguen el poder de un evento traumático, con lo cual los héroes en este mundo son gente que ha vencido un evento muy chungo en su vida. Normalmente no son gente que lo ha vencido, son gente que está venciéndolo. Bueno. Porque cuando ves sus puntos de vista, todos ellos también van cargando con este peso. Todos llevan su trauma. Tanto los villanos como los héroes.
Y cómo lo llevan es muy interesante y es lo que diferencia a muchos entre sí. Entonces tienes dentro del world building, tienes una sociedad de policías para humanos, ¿no? Para decirlo así en corto, que se dedican a trabajar el que se llama el PTR, ¿no? PRT. PRT, el PTR es el servidor de pruebas del WoW. Que se dedican a trabajar con los parahumanos. Básicamente, si alguien atraca, envían a una tienda, envían a los policías. Si alguien atraca con superpoderes, envían al PRT. Y dentro de estos personajes interesantes, yo creo que la clave, que siempre lo digo que es porque cada uno de estos personajes podría ser su propio protagonista, pero mejor explicado, la clave de que estos personajes sean tan buenos es porque Wildbow no creó una historia que gira alrededor de Taylor en absoluto. Taylor es la prota. Taylor es nuestra protagonista. No creó la historia de Taylor, lo cual no es una mala forma de hacer una historia. Puedes crear un libro que sea la historia del personaje. Él creó un mundo. Primero empezó a pensar en este mundo, al menos la impresión que me da a mí, y viendo los escritos que tiene antes, porque tiene muchas cosas escritas sobre el mundo antes de Worm, que no están publicadas dentro, pero que en los foros y tal puedes encontrarlas. Y creó este mundo y empezó a crear historias dentro de este mundo, personajes, creó a Glory Girl y a Panacea, creó su historia, o creó una historia con ellos, no sé si exactamente la historia de esto, creó a Circus, fue creando personajes y creó un mundo lleno de personajes y lleno de historias. Cada uno no son menos que otros. Sí, de hecho, vamos, creo que lo dijo, esto lo dijo él, en principio la protagonista iba a ser Circus, bueno, ¿la o él? La protagonista pensó en Circus al principio, creo, y luego en Brian. ¿No era el protagonista? Es que ahora me raya porque Circus es ¿cómo se dice? Gender fluid. Ah, hostia, vale. Ya, es que, vale, me rayaba. Va sí, variando. Sí, entonces iba a ser primero uno. Gru creo que también, que es otro personaje que vemos. Gru también pensaron en hacerlo. Y no sé si, desde luego escribió una historia corta con Panacea y Glory Girl de antes. No sé si quería en algún momento que fuesen las protagonistas. Que por lo menos Panacea habría sido una gran protagonista. Sí, bueno, yo creo que Victoria también. Pero bueno, yo creo que hablando de protagonistas, no hemos hablado mucho de nuestra protagonista. No la había dejado para la siguiente sección. Pero acabando ya esto, como he dicho, el hecho que todos los personajes están creados para este mundo y para los temas de este mundo. Los temas de moralidad, de fines contra medios, de perspectivas, de traumas, de lo que somos por nuestro pasado y lo que hacemos con nuestro pasado para convertirnos en quienes vamos a ser. Todo esto, todos los personajes giran alrededor de esos temas, de forma que, aunque no sean personajes que giran alrededor de la historia de la protagonista, todos encajan bien en el mundo y todos se contrastan bien entre sí. Y juegan bien los unos con los otros. Es una maravilla. Personalmente es lo que más me gusta, yo creo, de este libro. Y con esto se acaba la sección de spoiler free. Bueno, ya hemos estado metiendo algún spoiler. Sí. Bueno, esta era la sección de spoilers mínimos. Perdón. Advierto ya que a partir de aquí no vamos a contenernos de cualquier cosa que pase antes del arco 8. Es la advertencia final. Como ya hemos dicho en la parte sin spoilers, esta es la parte de Worm con menos conflicto. Realmente lo que hace es mostrarte el mundo, es mostrarte cómo las leyes, digamos, cómo es diferente a nuestro mundo. Y realmente, si quieres quedarte, no te vas a comer nada, ningún spoiler que te arruine la historia. E incluso podría interesarte aún más. Claro, si no te ha convencido lo que hemos dicho hasta ahora, supongo que puedes quedarte y ver si pica tu interés lo que queda. Pero yo recomiendo ir sabiendo lo menos posible, como en casi todas las historias, la verdad. Sí, yo es que soy partidario de que un spoiler no te arruina la historia. Obviamente, si te dicen que Darth Vader es el padre, pues vale, sí, te lo jode bastante. Ya la has jodido, Juan. pero que te digan tal evento va a pasar, porque tú luego o que te hablen de tal malo que aparece en el siguiente arco. Ya, pero algunas otras veces prefieres no saberlo. Sí, no. Entiendo lo que me dices, pero también entiendo simplemente... Bueno, es que ya sabía que iba a pasar y está bien ir con el hype, pero también está bien simplemente claro. y no poder creerte que haya pasado eso. Todo es importante, el evento y el contexto que lo rodea. Claro. Bueno, y rápidamente pasamos a la sección ya con spoilers, porque se nos va el tiempo, así que hay que dar un poco de prisa. Dentro de este arco, del 1 al 8, conocemos nuestro mundo y nuestra protagonista. Taylor es una chica de instituto, como os he dicho, creo que tiene 15 años cuando empieza la historia. 16, si no me equivoco. Te equivocas, tiene 15 años cuando empieza la historia. Vale, perdona. Tiene 15 años cuando empieza la historia. Estoy bastante seguro, porque Panacea tiene 16. Y es una chica que le hacen bullying en el colegio.
Tiene una historia... Se murió su madre cuando era pequeña y lleva como 1 año y medio que es un sin vivir al instituto. Pero desde hace unos meses, que le había pasado un evento particularmente chungo dentro de esta campaña de bullying que le han hecho, obtuvo superpoderes. Y entonces la esperanza de ser un superhéroe es lo que le mantiene con fuerzas dentro de esta vida más o menos chunga que tiene. Y consigue el superpoder de controlar insectos. Y de controlar bichos, en realidad. Porque controla arañas y gusanos. Y cangrejos. Y cangrejos. Lo cual es un poder que no da mucho la imagen de un héroe, que es algo que sale, pero ella hace lo que puede. Mentira. En cuanto se turna un poco así la cosa, y esto es un poco de spoiler, le confunden por un villano, y siguiendo un rollo así se mete undercover en una banda de jóvenes villanos, con la esperanza de conseguir información sobre ellos y luego pasarse al bando de los héroes. Quiere jugar el papel de agente doble. Quiere jugar el papel de agente doble. O, esto es lo que se dice, ella a sí misma. Taylor es el personaje que más se miente a sí misma en toda la historia de todas las narrativas del mundo. Es increíble. Es verdad que yo creo que tiene esa intención, un poco. Sí, al principio sí se lo cree. Cuando va, pero de verdad lo que le hace meterse de verdad en la banda y lo que le hace mantenerse luego es que está muy sola. Está muy sola, no tiene amigos, le hacen bullying, su padre hace lo que puede, pero está muy ausente. Y se encuentra con esta banda. Que sí, que no se roban un banco de vez en cuando, pero son más ladrones de guante blanco, no terminan de ser violentos, con lo cual te puedes llevar bien con ellos. La mayoría de ellos, al menos. Con la mayoría de ellos. Parece que se portan bien con ella, le tratan bien, en cuanto... Hay una parte al principio que tiene, cuando parece que va a unirse, tiene un conflicto con la miembro más violento, Rachel, del grupo. Parece que va a decidir que no, pero Brian, el jefe del grupo, viene y le dice que de verdad le gustaría que entrase y que si tuviese que echar a Rachel estaría dispuesto. A ella también le gustaría que le entrase. Es verdad, le mola a Brian. Pero no hay mucho aspecto romántico en esta historia, pero ahí está. Y la cosa es que el simple hecho de esto a gente que le quiere aceptar, eso es lo que de verdad le hace querer estar con ellos, las cosas como son. Sí. Tiene varios momentos, además, que se le olvida que son supervillanos un poco, ¿no? Pero a mí se me hizo muy interesante este conflicto entre la moralidad y el egoísmo. Uh-huh. Porque son supervillanos y se están dedicando a robar y a hacer golpes de guante blanco. Sí, que no son los más violentos, pero me llevo bien con ellos y... ¿Puedo llevarme bien con ellos? Y es que en realidad están haciendo tan mal, pero es que me llevo bien con ellos. Hay que pensar cuánta gente se mete en problemas por una relación, por estar en una mala situación en la vida y tener algo parecido. Sí, sí. Yo ya cuando me preguntan de qué va Worm ya no digo que es una historia de superhéroes, ya digo que es una historia de supervillanos, honestamente. Sí, porque eso es lo que hay que decir. Taylor acaba siendo una supervillana. No es un héroe. No, pero en su corazón es un héroe. Es súper, tú sabes. Técnicamente, aquí todos son, como en todo caso, para villanos. En este mundo, al haber tantos superpoderes y tal, es una villana, más, un poco. Pero, hombre, hay villanos y villanos. La historia no... Sí, está en un área un poco más gris. Al principio. Sí. Sí, no, la verdad es que Taylor, o sea, me meto mucho con ella, pero Taylor es todos nosotros. Todos justificamos... Todos somos Taylor. Sí, todos justificamos lo que... Todos justificamos lo que hacemos. Lo que nos gusta hacer. Sí. Ella obviamente lo hace todo el rato y constantemente, pero honestamente... Tiene una gran capacidad para justificarse y meter cosas en cajas. Claro, y lo hace de manera tan lógica que tú, al menos personalmente cuando lo estuve leyendo por primera vez, me parecía todo tan lógico. Y ella decía, no, sí, estoy aquí. No, sí, yo le seguía el rollo muchísimo. Claro. Yo iba, sí, Taylor, hazlo. Bueno, al principio yo no quería que se metiese con los Undersiders, yo quería que fuese un héroe y me sabía fatal. Pero en cuanto ella empezó como a convencerse de los Undersiders, yo ya tampoco quería que se fuese. Claro, además que cada vez que ella dice, voy a seguir con esta gente, tú no te lo cuestionas, tú dices, pues sí, es una buena decisión. En ningún momento cuestionas a Taylor porque ella a sí misma no se cuestiona en su pensamiento, y puesto que el libro está en primera persona, sí, ¿no? Ahora, está en primera persona. Pues sí. El libro está en primera persona y aunque estuviera en tercera, solo ves la mente de Taylor y lo que ve Taylor. Excepto en los interludios. Generalmente, nunca te cuestionas si esa moralidad está mal, a no ser que te abstraigas un poco de la lectura.
A ver, sí, al final Taylor lo que le pasa es que es un poco bastante maquiavélica y el fin justifica los medios. Y al final ella, su mayor deseo en ese momento era tener compañía, amigos, y si los medios no son los más adecuados, Claro, pero hizo como ese las fin... cosas malas por las buenas razones. Claro, pero es que eso es una cosa que ella hace mucho, pero en esa parte en concreto de los amigos, tener amigos no le parecería un fin noble, ¿no? Así que tenía que inventarse un fin noble para justificarlo. Son dos cosas que hace. Si ahora... Claro, al principio era, estoy buscando a ver si puedo meterme ahí de infiltrada. Luego es, la sociedad está corrupta, ergo voy a tener amigos. Pero bueno, es muy interesante ver esto. Antes de que si nos está escuchando algún fan de Worm, hola. Y antes de que nos metáis caña, Juan y yo hemos escuchado We've Got Worm, que es el podcast de Worm, que va capítulo a capítulo, es excelente. Y estamos diciendo varias cosas que comentan ellos a menudo. No te habrías dado haciendo ahí cuenta. un pequeño plagio, pero porque estamos de acuerdo con ellos. Hola Scott, hola... Matt. Sí. Joder, se me ha olvidado cómo se llama. Bueno, da igual. Matt, Matt. Sí. Oye, perdona, Matt. Estas cosas no te las cuestionarías cuando lees Worm, porque es que es eso, no te abstraes de la lectura, pero luego cuando te lo diseccionan ahí en tu cara dices, tienen toda la razón. Pero Taylor Tienen no toda la es puta que sea razón. una persona mala, es una persona normal. Es una persona con superpoderes. Es la primera vez que realmente Spider-Man consigue superpoderes. No sé si me explico. Yo creo que Spider-Man es muy noble. Y lo mismo con a lo mejor muchos otros superhéroes. Taylor es lo que sería la persona media casi. Bueno, pero al final Taylor está dispuesta a grandes sacrificios para hacer un gran bien. Ella es muy noble también. Punto de vista, digamos. A mí me recuerda mucho a Lelouch, Uh-huh. sin que se le vaya la cabeza, como a Lelouch. Pero porque... Bueno, podrías discutir que se le va a la cabeza. Pero Lelouch justifica muchísimo... dice mucho lo de... Llega un momento en el que repite 2 o 3 veces seguidas la frase de yo no soy el que está en lo incorrecto, es el mundo. Y es un poco... la postura de Taylor muchas veces. Es un poco su rollo. Eso resume bastante a Taylor. Se le va. Bueno, y otros los Undersiders, la verdad que son bastante curiosos. Brian, el que menos. Brian probablemente sea el menos interesante de los Undersiders. Los Undersiders son este grupo del que hemos hablado. Y son nuestros protagonistas. Son nuestros protagonistas, básicamente. Dentro de esta sección, supongo que hablaremos de ellos y de los Wards, básicamente. Es a quien a mí me gustaría conocemos. también hablar del padre y de Taylor. ¿Colin? No, Dani. Y de Zion. Ah, sí. Sí. Ah, y de Arms Master. Pero de Arms Master hay mucho Y más. de Miss Militia. A ver, No, ya. Arms Master, tío. Y de Browbeat. Hay que hablar de Browbeat. El superpoder que hace que tu escritor se olvide de ti. Y bueno, y si llegamos hasta los Slaughterhouse Knights... No. Antes de la 8. Hay que ir. Hablemos de los Undersiders. Sí. Dentro de los Undersiders tenemos a Brian, de quien pasaremos rápidamente. Sí. Porque el pobre es simpático, está haciendo esto por su hermana. En otro libro podría ser el protagonista, porque es un protagonista estándar en algunos aspectos. Pero no destaca demasiado. No destaca... Es demasiado bueno para ser Worm. Es demasiado bueno y normal. Se le ve poco traumatizado en general. Hacen análisis de algo interesante en We've Got Worm, pero nosotros no tenemos las capacidades. Por ahora. Por ahora se le ve poco traumatizado. A mí el personaje que más me gusta de los Undersiders y que me parece más interesante y tiene un poder que es la hostia, Tattletale. Tattletale es una favorita del público, pero si tuviese que decir, igual Rachel también es muy interesante, pero Tattletale es... sí. A mí es que... En desarrollo Rachel Sí, es mejor, obviamente. Sí. Pero... Y en psicología y tal... Pero Tattletale, el poder es que es genial. Los Undersiders triunfan la mitad del libro por Tattletale. Sí. Es carrilea al equipo. Tattletale carrilea al equipo. Eso hay que decirlo. Porque Tattletale es la que es una thinker y tiene el poder de superdeducción. Básicamente, no le hace falta ver toda la imagen para saber lo que está pasando, ¿no? Su poder le da las piezas... No, A, luego B, luego C. Ella sabiendo A y C, sigue B, D y F. Su superpoder se lo da. Y cuando yo os lo explico, probablemente no os estéis enterando de una mierda. Pero el libro, una cosa que hace muy bien es explicar bien estos poderes raros. Sí, sobre todo cuando lo ves desde el punto de vista del que lo usa. Wildbow hace bien escribir puntos de vista raros. Hay un capítulo dentro de estos ocho en el que escribe desde el punto de vista de un perro. Y es muy entretenido cómo lo hace. ¡Es verdad! ¡Es genial! Está tan contento. Ver el poder de Tattletale en acción es eso, es una especie de consciente de pensamiento, de información. Es curioso.
Y Tattletale en sí misma es un personaje muy entretenido. Es muy entretenido. Lo que le pasa a Tattletale es que su personalidad se ve un poco apagada por su superpoder. Bueno, su personalidad es muy interesante también. Sí. Al principio... Pero no la... Yo creo que no se distingue tanto en lo que es ella y lo que es su superpoder. Es que sí, todo es ella y todo es su superpoder. Son inseparables. ¿Qué es ella y qué es el superpoder? Es básicamente la historia de Worm. ¿Qué es ella y qué es el superpoder con Taylor? Sí, pero... ¿Qué es ella y qué es el superpoder con...? No, sí, vale, cuando avanzamos más, sí. Pero al principio, Taylor es esta chica que tiene sus cualidades, es un poco tímida, está no sé qué, y controla insectos. Pero como Tattletale tiene un poder que implica conocimiento... ¿Qué conoce ella por sí misma? ¿Qué conoce por su poder? Es una mezcla, que a mí me gusta mucho. Sí, pero Tattletale se abre muy poco, en plan, hasta el capítulo 20, no, a lo mejor exagero, ¿no? Perdón, arco como 16 o así, no sabe su backstory. Creo que es la última de Side de la que sabe su backstory. Pero eso tiene ahí... intenta proteger a Taylor, nunca sabes cómo de honesta está siendo, porque está en su naturaleza intentar así... manipular un poco el cotarro, pero como ha dicho Juan, se abre más en otros capítulos y no quiero hablar demasiado, pero es curioso cómo usa su poder para desmantelar gente y al mismo tiempo intenta usar su poder para ser la mejor amiga posible, pero al mismo tiempo cómo de bueno es eso, porque al fin de cuentas estás manipulando a alguien con tu poder, pero lo haces con tu buena intención y... Sí, está muy confusa a veces. Al fin y al cabo... Taylor, que tiene un secreto, que es que ella se considera a sí misma una heroína y tal, no quiere estar cerca de Tattletale, ¿no? Porque cualquier personaje con un secreto no va a querer estar cerca de Tattletale, porque Tattletale solo tiene que... Porque se llama Tattletale. Darle la mínima pista para que Tattletale lo sepa. Y bueno, no podemos pasarnos más tiempo hablando de Tattletale, por desgracia, porque hay otros tantos personajes. Rachel. Beach. Hellhound, si vas a ser PR approved. Tiene el poder de convertir perros en monstruos, pero siguen siendo perros, así que él sí los tiene bien entrenados y los usa para de montura, básicamente. De montura y para luchar y esas cosas. Pero con ello y con su trauma le ha venido básicamente una psicología de perro, un poco, se compara, y no entiende a la gente bien. Sí, supongo que podría decirse... Ha perdido la empatía un poco. Sí, pero no exactamente la empatía, porque empatiza con perros. Solo ha perdido la capacidad de entender a la gente. Es un poco como si fuese autista, supongo. Solo que... Sí, no entiende cosas sociales, no entiende... Claro. Si yo voy por la calle y te digo adiós... Tú solamente me vas a decir adiós y vas a seguir andando. Ella no entiende por qué nos decimos adiós en la calle. Claro, ella entiende es como un autismo en el que sustituyes a un perro dentro. Es como una especie de cosa extraña. Pero sí, al principio te parece que simplemente está enfadada siempre, pero siempre está a la defensiva porque nunca sabe muy bien lo que quiere la gente. La gente le habla y no sabe entiende, lo que... Sí. Hombre, entiende las palabras, pero no entiende... todo lo que no sean las palabras, no entiende el significado detrás de las cosas. ¿Por qué me ha dicho esto? ¿Por qué ha sonreído? ¿Qué? Y entonces está siempre en guardia porque no sabe qué hacer, pero luego es muy leal y muy buena amiga, como un perro. Ella es como un perro herido, como un perro al que han traicionado. Y tiene un desarrollo muy interesante con Taylor, porque al principio Taylor se lleva a matar con ella, y cuando Taylor le da la oportunidad de entenderla y tal, entiende cómo es ella, y es muy interesante. Aparte de que tiene buenos dogos. Tiene buenos dogos. Brutus y Sakutogo. Sí. Además que en el tema de su exposición de poder-trauma, ese es el más obvio, puesto que a ella lo que más le duele es que un perro sufra y su poder es hacer que el perro tenga que luchar. Joder, pues no lo había pensado. Joder, Ramón. Muy bien, Juan. Muy bien. Pero sí, tienes razón. Su poder salvó a un perro en su momento, pero ahora es un peligro para los perros. Luego tenemos a Regent. Tenemos a Regent, Alec, que tampoco podemos decir todo sobre él sin hablar un poco de cosas más adelante. Sí, desgraciadamente es de los más interesantes, pero es del que menos se puede hablar ahora. Sí, porque hay 2 eventos importantes, por lo menos, de los que no podemos hablar, llegado a este punto. Pero hay que decir que es curioso cómo usan su poder puede lanzar impulsos nerviosos a la gente a distancia, ¿no? Entonces hace que te tropieces, hace que tal, y luego te pega con un taser, que es bastante básico. Pero sí, juegan con eso, la importancia de un paso a veces. Sí, el CC es importante. De hecho, Regent hace un poco como Tattletale, sus enemigos siempre piensan que ella puede leer la mente, así que no te acerques a ella. Tattletale no tiene para nada ese poder, pero hace como que lo tiene. Regent lleva el taser, te lo apunta y tú dices, me está apuntando con el taser, necesita apuntarme. No, Regent puede controlar un poco tus terminaciones nerviosas para que te tropieces. Entonces...
a la larga es una buena técnica de distracción. Ujú. Y bueno, aprendemos que tuvo una infancia chunga. No sé hasta qué punto lo aprendemos en estos 8 episodios. Creo que un poco más adelante. Un poco más episodio, pero más adelante. Pero es un tío muy relajado, no le importa mucho nada. No podemos entrar en Al profundidad. principio no te cae muy bien, la verdad. Pero es un poquillo cabroncete. Sí. Definitivamente es el más criminal Sí, de los es que 5. no tiene ninguna... Le da igual la ley completamente. Le da igual la ley y le da igual herir a gente. Lo que le importa es lo bien que le vaya a él la cosa, básicamente. Pero tampoco es necesariamente cruel. Al menos No, que no. nosotros veamos en estos 8 episodios. Ujú. Capítulos, arcos. Joder. No hay ninguno más dentro de estos 8 No. arcos, pero hay otros personajes que podrían considerarse Undersiders luego, que no podemos Sí, hablar más de adelante ellos. se unen. ¿Seguimos hablando de personajes o quieres...? Los de los No, Ward, sí. ahora sería los Sí, suyos. sí, pero si queríais hablar de otra cosa que nos fuesen personajes a forma de interludio dentro de estos personajes. No. No, vamos. Pues yo quiero hablar de los interludios de forma de venga. interludio. Como hemos dicho, esta novela está escrita desde el punto de vista de Taylor. Pero por lo menos una vez por arco tienes un capítulo desde el punto de vista de otro personaje. No exactamente igual porque no está en primera persona, pero está en tercera persona los interludios. Pero son otros puntos de vista y no solo ves otras partes del mundo, sino ves a estos personajes cómo ven el mundo. Sí, Ves... es una tercera persona no omnisciente. Solo ves lo que ve Claro, la es persona. como Harry Potter. Ves todo desde su punto de vista, pero en tercera persona. Y entiendes mucha gente. Te ponen desde el punto de vista de una madre nazi y te sientes fatal por ella y cómo ha llegado a este punto en la vida. Y dices, ella quiere ser mejor persona. Lo quiere, pero sigue siendo muy racista. Tiene que trabajar en eso. Es muy interesante cómo pueden hacer... Y este es uno de los menores ejemplos. Cómo pueden hacer que empatices con hasta los mayores monstruos. Sí. Joder. Con Bonzo. Sí. Aparte de eso, lo usan muchas veces para world building. Y es a través de un interludio como conocemos la historia de Sion. Ujú. Sí, un personaje Sí, clave. el primer interludio es el interludio del padre de Taylor, De que Taylor. está viendo la televisión, y ahí te explican dónde empezaron a surgir superpoderes, de que una vez, después de que ya hubieran visto los primeros superpoderes, estaba en un crucero una gente. No había superpoderes. No había superpoderes. Empezó con... De repente un día se encontraron a Sion. Me suena. Se encontraron a un hombre Pues se dorado encontraron con un volando hombre en mitad dorado. del océano. El hombre dorado se acercó a un hombre con cáncer, movió un poco la mano, y el hombre con cáncer ya está. Bueno, él estaba completamente quieto y el hombre que se acercó le tocó y se curó el cáncer. El caso, sí, fue así. que Sion curó el cáncer. Y ya desde poco después se le veía por todo el mundo salvando gente, salvando gatitos de los árboles. Es Superman, a efectos prácticos, pero es Jesucristo dorado. De hecho, es literalmente Jesucristo dorado. De Luke lo definen así. Y nada, es Superman, pero teniendo la personalidad de Doctor Manhattan, porque nunca habla, no es... Bueno, Doctor Manhattan sí habla, pero es totalmente ajeno al resto de la humanidad. Lo único que hace es salvar gente continuamente, sin importar ninguna clase de triaje. Sí, no distingue entre bajar un gatito de un árbol de salvar un orfanato de un incendio. Él ve un problema, se para y lo ayuda. La cosa es que este Sion, que hay quien diría que es el hombre más poderoso del mundo, desde que apareció él y empezó a salvar a gente, otra gente empezó a manifestar superpoderes. El primero siendo el hombre al que curó el cáncer. Y se convirtió en el primer superhéroe, después de Sion, Vicare, y la gente empezó a tener estos superpoderes. Esto ocurrió a principios de los 80, creo recordar. Sí, 80 y... sí. Sí. Creo que 82 o algo así. Puede que fuese 87 y fuese más tarde, pero desde luego en los 80. Y esto ha cambiado un poco cómo funciona el mundo. Ha alterado nuestra historia y a veces... Nuestra historia ocurre en 2015. Ah, sí, la historia toma lugar en 2013, creo. Puede que 2015. No, 2011, porque se empezó a escribir en 2011. Vale. Y todo esto es el preludio de cómo te monta el mundo. Uh-huh. Y luego ves cómo ha habido un efecto mariposa en muchos aspectos del mundo. De repente ves China y tienen una cosa así y tal. África se ha convertido en un carajal porque no había una infraestructura que pudiese controlar la aparición de estos superpoderes en muchos países y ahora todo está controlado por básicamente caudillos con superpoderes. Que es básicamente África ahora, pero con superpoderes. Joder. Juan. Y bueno, hablando ya de superhéroes, a no ser que quieres decir algo más de Sion, Sí, ¿alguno? ahora me gustaría hablar un poco de Daniel. Ahora mismo es que no podemos hablar más de él, pero Sion es un personaje clave. Es clave, luego aprendemos más cosas sobre él y es muy importante.
Y aparte de estos villanos, y otros tantos villanos más importantes, pero que no se desarrollan mucho en esta parte, así que hablaremos poco de él. Diremos que Lung es un tío que se convierte en un dragón, y eso es guay, pero se convierte en un dragón cuanto más le pegas. Cuanto más enfadado... Es un poco Hulk, ¿no? Cuanto más violencia. No sé, creo que no tiene que enfadarse él, solo tiene que estar enfrentándose a un algo. Pero es interesante algunas partes de sus peleas. La clave es picarle en los huevos. Sí. Luego tenemos a Oni Lee, que es spoilers del prestigio o el truco final. Es básicamente el truco final. Es verdad. Se teletransporta y deja detrás de sí un clon que luego desaparece, lo cual es muy práctico porque el otro clon sigue pudiendo funcionar, así que puede explotar con un ataque suicida. Y puede hacer ahí un kamikaze repetido, es muy eficaz. Y ahora sí, hablando de superhéroes, podemos hablar principalmente de los Wards, porque son los que más vemos y los que más me gustan. Son básicamente los Teen Titans. Son los Teen Titans, son el equipo junior del Protectorate, del Protectorado, que son el equipo mayor, pues los Wards son el equipo junior de los superhéroes esponsoreados por el gobierno, porque ser un superhéroe es legal, no estás obligado a estar esponsoreado por el gobierno, pero estás... ¿Cómo se dice? Se promueve. Se promueve que te unas a esto Entonces, para estar claro, más controlado. Sobre todo los jóvenes, Sobre todo los jóvenes. se les intenta un poco captar para que se unan a estos equipos. Y tenemos aquí a uno de nuestros principales personajes, porque claro, estos tienen más o menos la misma edad que Taylor, y son los principales que se oponen a ellos un equipo de criminales juveniles, pues se envían a los superhéroes juveniles, y son los primeros que se oponen a nuestros protagonistas. Clockblocker es uno que ya hemos hablado, Vista... Bueno, vayamos por partes. Voy a hacer un pelín de trampa y meter un poco del interludio 9, del interludio del capítulo 9, porque mete un poco más de los Wards. Solo un mínimo para alguno de ellos. Sobre todo voy a tirar del interludio, creo que es 3, que es de los Wards, pero también que voy a tirar un poquito de ese otro para hablar de ellos. Tenemos a Clockblocker, que ya hemos dicho su poder, es un poder muy chulo, y es como el graciosillo del grupo, pero luego aprendemos que tiene más profundidad, no es solo graciosillo, usa el humor un poco para esconder... Pensaba que todos tienen un trauma detrás. Sí, claro, todos vienen con trauma. Ahora, haciendo un pelín de spoiler, pero no es muy importante, el trauma de Clockblocker es que su padre tiene leucemia y se está muriendo. Por eso necesita más tiempo. Y él necesitaba más tiempo. Pero fíjate que cuando tiene más tiempo no puede hacer nada puede parar el tiempo a su padre y parar la evolución de la leucemia, pero no le vale para nada porque no es tiempo que pueda pasar con su padre, porque su padre se queda congelado. Y no sabe ni siquiera cuánto tiempo se queda congelado. Es esa ironía por culera de los poderes. Luego tenemos a Vista, que es uno de los más poderosos. Básicamente controla el espacio. Controla el espacio, puede modificar el espacio, puede convertir distancias largas en pequeñas, mover edificios. Es muy difícil exactamente de ver, pero sí. Además que creo que no hay interludio de Vista. Hay desde luego, sí, porque hay un interludio de cada Ward en el 9. Básicamente, de Vista, la teoría de la relatividad general de Einstein, que la masa curva el espacio-tiempo, pues... Ella puede curvar todo eso, pero no si hay gente. Hay un efecto Manton. Y ella también tiene un poco... está complejada, ¿no? Porque ella es la más pequeña, es la más joven con diferencia. Pero consiguió sus poderes muy joven. Así que, aunque ella es básicamente una veterana en muchos aspectos, la gente sigue tratándole como una niña pequeña. Y no es de la que más vemos, desde luego. No, pero su poder me gusta mucho. Pero su poder me gusta y juegan de forma interesante con ella a veces. Aquí se nos ha olvidado el mejor Ward, Kid Wing. Kid Wing. Kid Wing es también muy... De personalidad es curioso porque al principio no es el más curioso, no es el que más detalles tiene, pero luego le conoces, y esto también es más adelante, y ves que tiene problemas porque tiene... Discalculia. ¿Cómo se llama la dislexia de los Discalculia. números? Discalculia. Tiene discalculia, pero es un tinker. Así que un científico matemático, todo esto, pero no se le dan bien los números, lo cual le da problemas, y aparte de eso le está costando descubrir su especialidad como tinker, y entonces está muy inseguro de sí mismo y esas cosas. Pero el hecho de que se llame Kid Wing ya en sí mismo es lo mejor. Se mete mucho con él en Wigwam y se mete mucho con él. Luego tenemos a Glory Girl. Glory Girl no es de los Wards. No es una Ward. Bueno, es verdad, es independiente. Es parte de New Wave, pero que básicamente es esa que dije, que volaba y tenía un campo de fuerza. Y es un poco repelente, la verdad. Al principio es como esta niña rica y es súper
Su otro superpoder es spoiler, ¿no? No se puede decir. Su otro superpoder es... Bueno, no, yo creo que se puede decir. Tiene un aura que hace que la gente... Que la vea más imponente de lo que es. Eso más guay. Más guay. Si la gente le quiere... Más todo en general, ¿no? No es solo más No, más imponente. Básicamente, si la gente le quiere más porque todo le parece más guay. Y si la gente le teme más. Porque, claro, pero claro. Imponente Eso, en el sentido bueno o en el sí. sentido malo, ¿no? Y yo creo que hay que hablar si hablamos de Glory Girl, de la compañera Panacea. Bienvenidos a este sí. segundo episodio de Buscando a Healer. Soy Ramón y he venido a hablar de Panacea. Panacea, quitando a Taylor, es probablemente el personaje más interesante de esta... Bueno, y mira que hay personajes... Es que es difícil decirlo. Pero probablemente está en el top 5. Es mi favorita después de Taylor, sin duda. A mí me encanta Panacea como personaje. Es un poco polarizante en el fandom. Es querida por muchos y gente se rebota por lo querida que es porque no les parece que se desarrolle como debería. Pero a mí me encanta. Y incluso solo ya en el tercer epílogo, y el segundo creo que es de Victoria, así que la conocemos en el segundo y la conocemos un poco mejor en el tercero. Ya con solo lo que hay en esos, yo ya estaba encantadísimo con esta idea. Y luego te la lían más y tiene una serie de traumas y de cosas. Pero con solo... Sí. En el interludio 10... Sí, pero sin llegar a pasar del arco 8, Panacea, su poder es bioquinesis táctil. Efectos prácticos, puede curar cualquier cosa tocante. Puede modificar la biología. Bueno, sí, pero a efectos prácticos lo que hace es curar a la gente. ¿Tú te imaginas la de horas de medicina que te hubiese ahorrado estudiar? Me cago en la leche, Panacea. O eso pensarías. Es básicamente un personaje que a sus enemigos, si les toca, les podría matar, puesto que modifica su biología. Pero ya no lo hace, pero obviamente. La gente tiene que entender que no es solo curar a la gente. Puede o curarte, o hacer que te brote un brazo extra, pero o convertirte en una gallina. Eso es lo de menos, porque eso viene todo de su conflicto de después, porque no se meten en el hecho de que tiene ese aspecto de su poder. Lo mencionan de pasada al principio, que técnicamente tiene bioquinesis y ella amenaza a unos nazis con convertirles en negros. Pero no se meten mucho en ese aspecto porque ya solo con el hecho de que puede curar a la gente con tocarles, tiene un conflicto buenísimo. Porque al principio lo piensas y dices, la healer es cojonudo tenerla en tu equipo, no tiene que meterse en peleas, es un planazo. Además, si el enemigo va por ti, todo el mundo te defiende y se alían al enemigo, es cojonudo. ¿Qué pasa? Tiene una presión inhumana, es que me parece, cuando lo leí yo estaba flipando, dije, no lo había pensado nunca y es increíble. Cada momento para ella, lo que ella piensa es que cada segundo de su vida que no está curando a alguien le causa un sentimiento de culpa enorme, porque para ella es tan fácil como tocar a alguien y trastear un poco con su cuerpo y cura cualquier cosa. Y cada momento que no está haciendo eso, para ella es matar a alguien. Y se siente fatal. Y lo odia. Deja de dormir, deja de comer. Odia su poder. Es un dilema. Y además, sobre todo es lo bien que lo escribe Worm. Como ya he dicho antes, cuando Taylor te justifica algo, tú te lo comes. Y tú dices, esto es verdad. Taylor, tú matar a esa persona ha sido justo porque te has quedado con su salchicha. Pero cuando Panacea te describe su sufrimiento, claro, si alguien te lo describe, tú dices, pues hombre, no es justo que te culpes porque otra gente muera y tú no puedes hacer nada. Pero cuando tú lo lees, te parece súper normal, dirías, joder, es que es verdad. ¿Cómo se desmorona por ello mismo? Porque se lo está explicando a alguien que ha visto. No, ¿qué te pasa? Esto es Gallant, que es uno de los que no hemos hablado de los Wards, que su superpoder es ver emociones y puede controlarlas dentro de un límite con unos rayos que lanza, pero ve las emociones de Panacea y entonces intenta echarle una mano. Y ella se derrumba un poco y le cuenta todo esto, que no puede más porque odia sus poderes. Cada momento no puede dormir porque se va a la cama y no para de pensar de que está matando a gente durmiendo. Entonces se va al hospital y se pone a ayudar a gente. Pero entonces se cansa más. Y porque tiene unos límites también, Claro, y llega a decir que ya no sabe a quién cura, ya ni piensa en ellos como personas. Casi que hubo un momento en el que estaba curando a un niño pequeño y sintió odio hacia el niño porque no podía más, que ese niño le iba a curar y ese niño ya está. Tiene una vida normal, no tiene nada de lo que preocuparse. Y ella seguirá aquí curando gente. Es casi un castigo. Y pensó que igual podía no curarlo, podía incluso hacer algo mal para que la gente dejase de confiar en su poder y poder librarse de esto. Y al mismo tiempo, también hablan muy al principio, ella es adoptada y sabe que su padre verdadero fue un villano. Y así que esos pensamientos que le vienen de una depresión que tiene y un cansancio y un horror que es todo esto, le hacen pensar
odiarse más a sí mismo, porque dices, es como voy a ser como mi padre, que seguro que era una persona terrible porque era un supervillano y bla, 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 bla. Es cojonudo, yo es que me muero, es que lo leí ayer otra vez y no podía, es buenísimo. Sí, Panacea... Panacea tiene un desarrollo muy bueno. Y además es todo eso. Tiene un poder que puede matar a la gente con toque y nunca lo considera. Es una persona lo considera porque se lo prohíbe a sí misma y ella dice, no voy a usar mi poder para nada que no sea curar. Claro, claro. Porque no quiero ser como mi padre. No quiero abrir esa puerta. Claro, es parte de su propio odio a sí misma. No confía en sí misma, no confía en su poder. Y también eso, su familia adoptiva, la única que le apoya de verdad es su hermana. Glory Girl. Y entonces no tiene una red de apoyo, no hay que le diga, no, mira, chiquilla, descansa. Porque además su madre es súper estricta y... Súper estricta, porque tiene una familia de superhéroes. Y afirma que hay que ser un héroe y que no debería... Su madre básicamente apoya esta clase de comportamiento por parte de Amy. Amy es el nombre de Panacea. Su madre tiene miedo, porque su madre es muy desconfiada, tiene miedo de que Amy sea un monstruo. Tiene miedo de que sea como su padre, todo eso. Es una madre terrible, es lo peor que se despachen madres. Que ella también tiene su trauma y por eso es tan mala madre, pero es horroroso. Es horrorosa la situación de Amy, me encanta. Ramón se regocija en su sufrimiento. Worm, es horroroso y me encanta. Esto podría ser un buen resumen. Ese va a ser el nuevo eslogan. Ay, cómo me he quedado. Y hay más, y hay más. Pero solo hablando de la base. Es que la base es tan buena. Es que yo no lo había pensado y me marcó. La presión del healer. ¡Buah! Sí, así que... Healers del mundo, apreciamos vuestro trabajo. Exacto. Así que si al final encontramos healer, sabremos... Es verdad que no tenemos healer. Sí, sabremos apreciarlo, de verdad. Yo, hablar vosotros del resto, que me he quedado un poco sin cuerda. A ver, sí, los wards, al menos para mí no me parecieron tan importantes, porque eso son... Pero Panacea. Claro, pero no es un ward Panacea, técnicamente. Yeah. Es verdad que son los villanos para Taylor, ¿no? Para los villanos. La antítesis. Y no se me ocurre ahora ningún otro así... Browbeat. No hablamos de Browbeat. Bueno, Shadowstalker. Ah, sí, ¿verdad? Que es una... Es importante. No podemos hablar mucho de Shadowstalker, solo podemos comentar que es un héroe violento y que básicamente se escapó de... era una vigilante callejera, no estaba afiliada con el gobierno, pero se pasó un poco con la brutalidad policial y básicamente o te vas a la cárcel o te unes a nosotros. Y no ha solucionado eso tanto como debería. Y eso, el último personaje del que me gustaría hablar es Dennis, el padre de Taylor. Danny. Eso, Danny. Dennis es el nombre de pila de Clockblocker. Es verdad. Taylor es... su madre está muerta. Y desde que murió... No sé si se llama Dennis Clockblocker, creo que sí. Sí, es Dennis. Sí. Bueno, el caso, la madre de Taylor murió hace unos años en un accidente y desde entonces, obviamente, a Danny eso le chocó muchísimo y no ha conseguido recuperarse muy bien desde entonces. Taylor, además... De ese trauma. Claro. Taylor, además, después de esto, empezó el bullying, después de cierto tiempo, y sumado, digamos, el bullying a lo ausente que está Dani, es una de las grandes razones por las que Taylor empieza a ser villana. Dani es así porque... Eso. Sobre todo porque nunca pudo superar el trauma de su madre, pero luego cuando intenta superarlo, ve que su hija es distante. Ya es un poco... Sí, ya es demasiado tarde. Empieza la historia muy atrás. Es como... A mí siempre me da un montón de pena porque para cuando empieza la historia él ya más o menos está recuperado, pero está recuperado y ha empezado una carrera en la cual todo el mundo ya le lleva 1000 metros de ventaja. Entonces, sí. Me da mucha pena. La relación con el padre es importante y se desarrolla mucho más adelante. Es bastante trágica. Es más, uno de los primeros motivos que mantiene a Taylor de no ser supervillana es y la decepción que se va a llevar mi padre. Pero también tiene ese conflicto de, pero mi padre no está tan ausente que se va a enterar siquiera. Claro, daddy issues. Daddy issues. Sí. Un poco más, porque hay algunos otros detalles de los que podríamos hablar, pero no tenemos mucho tiempo y son menores. ¿Arms Master? Arms Master es el último personaje del que quería hablar. ¿El maestro de brazos? El maestro de brazos. Me gustaría decir que justo antes del episodio 8, esto es un spoiler un poco chorra, pero justo antes del episodio 8, del arco 8, tiene una conversación con Miss Milicia, en el que Miss Milicia le dice que ella no duerme
Y él dice que vaya, que él daría una pierna por tener ese poder. Y luego pierde una pierna. Y consigue ese poder. Ah, Sí. Básicamente. Armaster es Iron Man, es un tinker en nanotecnología, No es nanotecnología, ¿no? es miniaturización Pero vamos. Ah. y compresión de cosas. Es un tinker de navajas suizas. Y eso básicamente tiene su alabarda. Tiene una alabarda, ¿verdad? Tiene una alabarda. Sí, que tiene un montón Tiene de una cosas. alabarda multiusos, tiene ese traje multiusos también. A mí eso siempre me recordó un poco a Iron Man, además lo chulito que es también. Aunque en los primeros capítulos me dio la impresión de que era un poco el Superman de turno, ¿no? El grande No. tal. Luego, no para nada. Porque este Armmaster es el equipo junior, tiene un senior que les aconseja y que les guía. Pues en los primeros capítulos quien está más ahí es Armmaster, está Miss Milita también, pero son estas dos figuras. Y vemos más sobre todo a Armmaster, y es el profesional que se enfrenta cuando los... Es el héroe, es el jefe Sí. del equipo de héroes. Y se enfrentan en algún momento, y es un personaje que al principio es un poco capullín, pero también tiene chicha. Sí, él es un héroe, pero se preocupa mucho de su orgullo, de su carrera, De su imagen. de su imagen, y entonces esos son rasgos que no son muy buenos para un héroe y llevan a conflicto. Y es una de las razones probablemente por la cual Taylor no se hizo héroe, porque tuvo una mala relación con este primer héroe que conoció. Y luego tiene un desarrollo muy interesante del cual no podemos hablar aquí, pero casi tan interesante como el de Taylor, me atrevería a decir. El desarrollo de Taylor, qué interesante. Vale, esto me hace mucha gracia porque el desarrollo de Taylor es un concepto matemático. Y Juan y yo que hemos estudiado ingeniería... Ah, vale. Que hay un se- Además es horrible. Putos frikis. Hay un señor que se llama Taylor, un matemático, y hizo un desarrollo. Mira, vamos a acabar aquí. Porque nos estamos viendo. Este es el punto álgido, hay que acabar aquí. Ay. Bueno, podríamos decir más cosas, podríamos hablar de la backstory de Miss Militia, podríamos hablar de tantas cosas, pero tenemos que dejarlo aquí. Este mundo tiene mucho, incluso solo en este periodo, muchos más misterios de los que no hemos hablado, conflictos con otros héroes, poderes chulos, hay uno que se convierte en un monstruo cuando no le estás mirando. Y luego hay muchas cosas que pasan más adelante, los Slaughterhouse 9, los Endbringers, hay tanto en este mundo y os lo recomiendo a todo que lo leáis. No busquéis fanart ni mierdas como Juan, que os hacéis spoilers, esperaos Sí, no, a leeroslo. Yo la historia entera me la spoileé como al capítulo... O sea, no me spoileé la parte del capítulo 8, lo cual estoy muy orgulloso porque me impactó mucho. Pero a partir de ahí me lo spoileé todo, pero todo, Eso. buscando fanart. Cuidado con lo que buscáis en la wiki, cuidado con lo que buscáis de fanart, esperaos a leeroslo, yo sé que cuesta. Y bueno, dentro de 2 semanas volveremos para hacer ya un 100% de spoilers. Ya hablaré de Worm en toda su grandeza, ya... Repasaremos los mejores momentos. Hablarás de Panacea durante 1 hora entera. ¡Buah! Bueno, espérate, que no hemos empezado a hablar de Bonzo. Sí, sí. Qué bueno es Worm, tío. Qué bueno es Worm. Deberían leeros Worm. creo que eso me han contado. Sí, eso. Dentro de 2 semanas podéis venir para hablar más de Worm. Espero que os lo leáis, en cuyo caso, si empezáis ahora, podéis venir dentro de 2 meses, supongo, es lo que tarda la gente normal en leérselo. Es por lo menos. que hay que saborearlo. No, yo creo que dejaré 2 meses hasta llegar a la parte en la que decayó y luego ya obviamente... La gente ya normal puedo tarda verlo. 2, vosotros sois unos lentos. Bueno, y como siempre podéis encontrarnos en iVoox, buscando Healer, estamos también en YouTube, estamos en iTunes, estamos en Twitter, quería decir, podéis seguirnos ahí, @buscando_Healer, estamos en Spotify, estamos en iTunes, donde si nos dejáis una reseña, nos ayudáis mucho, nos dais visibilidad, un comentario, 5 estrellas, todo eso nos ayuda muchísimo. Si nos dejarnos comentarios en YouTube y en cualquier plataforma, procuramos contestarlos cuando es alguien que no conocemos, cuando es uno de nuestros amigos, a menudo lo ignoramos. Nos dejaron uno en YouTube hace poco en nuestro episodio de Boku no Hero, muchas gracias. También escuchó nuestro episodio del Nombre del Viento, así que estamos muy contentos. Y podéis encontrar nuestro logo, nuestra carátula, la dibujó nuestra amiga Haku, a quien podéis encontrar en Twitter, @buscando_healer. No, ese es el nuestro. Tanto Worm te está afectando el cerebro. Twitter, @uchujin, la primera U es mayúscula, la segunda U son 2 U's y el Jin se escribe con 1.
Y que no se me olvide, podéis encontrar Worm en parahumans.wordpress.com. Está todo entero ahí, no hace falta descargar nada, lo podéis leer. Y si queréis descargarlo, creo que se puede encontrar por ahí en PDF si tenéis un ebook o algo. Y también me gustaría agradecer a la comunidad de Reddit de Parahumans Online, porque puse un post sobre este episodio para pedir algunos consejos sobre cómo abordarlo y me echaron una mano. Muchas gracias si nos estáis escuchando, los que habláis español y habéis decidido echarnos a mano. Y aunque no lo vaya a escuchar, porque está en español, muchísimas gracias a Wildbow por este regalo que me ha dado, que nos ha dado al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nos vemos en 2 semanas porque ahora viene lo bueno. Ah.